La palabra de Dios. Papá Dios, venimos delante de tu presencia, Señor Jesús, para bendecirte, para exaltarte, para glorificarte, Jesucristo de Nazaret, por tu gran amor, por tu gran misericordia. Pedimos que el espíritu de la palabra de Dios se levante, ese espíritu profético se levante, que tus palabras, Señor, cobren vida, Señor, y disponemos nuestro corazón, nuestros oídos espirituales para escuchar tu palabra con fe, para creerla, para atesorarla en nuestro corazón, Señor amado, y para que seamos obedientes a tu palabra, Señor Jesús. Haz de cada creyente que pertenece a esta iglesia y las multitudes que van a pertenecer a esta iglesia, así de hombres como de mujeres, creyentes, fieles, obedientes a la palabra de Dios. Somos cristianos de la palabra de Dios, y a la palabra de Dios la honramos con un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Vamos al Salmo 119. Versículo 56. Salmo 119, versículo 56, dice así: estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. El escritor del Salmo 119, versículos atrás, dentro de este contexto, él recibió muchas bendiciones de parte del Señor. Recibió consuelo en el tiempo de la aflicción. Aun cuando estaba en otras tierras y era extranjero, allí él recibió consuelo, recibió ánimo, recibió aliento en tierras extranjeras. La palabra de Dios para él fue su inspiración, y por eso hacía cánticos de la palabra de Dios. Usted lea el contexto, los versículos anteriores, y va a ver que lo que le estoy diciendo es verdad. Él recibió muchas bendiciones de la palabra de Dios, y culmina aquí en el versículo 56 diciendo: estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Hoy vamos a ver, hermanos, lo esencial, lo importante, lo trascendental, lo imperativo que es la obediencia a la palabra del Señor. La bendición es el favor de Dios para aquellos que obedecen. Eso es la bendición. ¿Qué es la bendición? El favor de Dios para aquellos que le obedecen. Para aquellos que le obedecen. La obediencia es un imán que atrae la bendición. Cuando usted tiene un imán y lo coloca allí alrededor de cosas metálicas, ¿cuál es el poder que tiene el imán? Atraer las cosas metálicas. Y esas cosas metálicas se le van pegando al imán. Estuve viendo un documental en Europa de unas personas que ellos usan unos imanes pues muy poderosos y los tiran a los ríos, y de ahí sacan cosas antiguas, relojes, cosas de muchísimos años, y ahí se les pega. Un día echaron ese imán a un río, en uno de los ríos de Europa, y sacaron una moto. ¿A quién se le habrá caído esa moto? No se sabe cuántos años moto. Sacaron una moto, se adherió a ese imán. Es un imán muy fuerte, ¿no? Muy poderoso. Han sacado monedas de oro, cosas así. Impresionante. Y así es la obediencia. La obediencia lo que hace es atraer la bendición. ¿Cuál es el problema hoy día en medio del pueblo de Dios? Hablo en términos generales, ¿no? Y aún en aquellos que no son creyentes. Queremos la bendición, pero no queremos obedecer al Dios de la bendición. Entonces yo vengo a la iglesia por lo mío. Yo vengo a la iglesia porque necesito una sanidad.
Yo vengo a la iglesia porque tengo aquí un sentido de culpa en mi alma y no tengo paz, no tengo tranquilidad, no tengo sosiego. Y entonces necesito un tiempo de calma y vengo a la iglesia por eso. El CBY, ¿sabe qué es el CBY? El CBY se ve mucho hoy día, ¿no? ¿Cómo voy yo? El CBY, ¿cómo voy yo? Entonces venimos a la iglesia con el CBY, ¿cómo voy yo? O sea, yo vengo a la iglesia y busco la bendición de Dios, pido la bendición de Dios, pero no quiero obedecer al Dios que da la bendición. Entonces la persona recibe el milagro de sanidad, viene al culto, se ora por él, el Señor le sana y le dice: Señor, muchas gracias, y si te vi, no te conocí. Viene por una respuesta, quiere pagar una deuda, Dios le provee, Dios le da para que pague la deuda, y una vez pagada la deuda y quedó tranquilo y así como ya descansadito financieramente, ay Señor, gracias por el descanso, Padre, nos vemos en otra oportunidad. Momentos de angustia, de depresión, viene, recibe paz, tranquilidad por un tiempo, y cuando ya tiene esa paz, esa tranquilidad en su alma, en su corazón, ahorita ya no viene más a la presencia de Dios, ya no vuelve a la iglesia, porque ya tiene esa paz, esa tranquilidad, momentánea, pero la tiene. Entonces, Señor, muchas gracias, gracias, Papá Dios, y nos vemos en otra ocasión. ¿Quiénes de aquí han llamado a los bomberos? Por ejemplo, el comandante del cuerpo de bomberos de nuestra ciudad de Cali. ¿Usted lo ha llamado para desearle un feliz cumpleaños, por ejemplo? En el día del amor y la amistad, usted llama a saludarlos a los bomberos para desearles un feliz día del amor y la amistad. Usted ha llamado a los bomberos para darle gracias por alguna actividad que hicieron, apagando un incendio o sacando carros de por allá de los escombros y del barro. No. ¿Para qué llamamos a los bomberos? Para que apaguen incendios. Eso sí, hay un incendio, llame a los bomberos, llame a los bomberos. Un aguacero de esos que han caído tenaces y que arroyos, hermano, las calles convertidas en ríos, se llevan los carros. Llame a los bomberos, llame a los bomberos. Pero una vez recibimos el favor de los bomberos, a los bomberos no volvemos a llamar. Y así muchas veces hay personas que tienen a Dios. Hay personas, no todos, obviamente. No a todo mundo hay que echarlas en el mismo saco, no, señor. Hay gente buena y hay gente que mala. Y para ser sincero, es más la gente buena que la gente mala. Así es. Entonces, mi amado, tienen a Dios de bombero. Hay un fuego, con el marido las cosas van mal. Ay, Señor, ayúdame, apagame este incendio acá en este matrimonio, Padre. Estamos, pero quemados ya. Quemados porque ni nos aguantamos ya, mejor dicho. En la cama, dormimos en camas diferentes y cada uno en su cuarto, para no vernos las caras. Pero Señor, ayúdanos. Ay, Señor, este muchacho cogió el mal camino, Señor, ayúdame. ¿Y sabe qué? El Dios bombero va a estar allí, porque Dios es fiel. El infiel es uno, pero Dios, ¿qué es? Dios es fiel, mi amada. Lo contrario a la obediencia, ¿qué será lo contrario a la obediencia? Desobediencia. Y así como la obediencia a los mandamientos de Dios trae muchas bendiciones, lo mismo aplica para la desobediencia, sino que esa no trae bendiciones. ¿Qué será lo que trae la desobediencia? Vamos a Deuteronomio 28:15. Deuteronomio 28:15. Dice así: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. ¿Y qué más dice la palabra? Y te alcanzarán. Así como el salmista dice que los mandamientos le trajo bendición, aquí el Señor le está diciendo a su pueblo: si ustedes no me obedecen, las maldiciones van a correr detrás de ustedes. Y le tengo una mala noticia: las maldiciones corren más que uno. Y al correr más que uno, ¿qué pasa?
Y te alcanzarán. Y te alcanzarán. Pero esto es el producto de ¿qué? La desobediencia. Pastor, pero aquí en la iglesia somos ángeles. Es más, pastor, no me llame más hermano, dígame serafín. El hermanito que llegó el serafín. Llegó la querubín. Mi amado, todavía somos de carne y hueso. Estamos en este mundo todavía. Y todavía a nosotros los creyentes nos pica el bicho de la desobediencia. Sí, Señor. ¿Aquí alguien le ha fallado a Dios después de haberse convertido a Cristo? Obviamente todos. Y la falla quiere decir que se desobedeció. O sea que la obediencia es necesario predicarlo en la iglesia. Si no se predica de la obediencia a la palabra de Dios en la iglesia, entonces ¿dónde vamos a predicarla por amor al Señor? Vamos a ver un ejemplo de una persona que caminó en desobediencia y eso le trajo graves consecuencias. Primera de Reyes capítulo 11. Vámonos para Primera de Reyes. Versículos 1 al 12. Dice así: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Mire, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras su Dios, o sea, al paganismo. A estas pues se juntó ¿quién? Salomón. ¿Y cómo se juntó? Con amor, o sea, se apasionó, involucró su corazón. Y tuvo, ponle cuidado, tuvo 700 mujeres reinas. No pueden con una, van a poder con 700. Pero no queda allí. 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Tremendo es. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres, ¿cuántas mujeres eran? 1000 en total. Inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió, mire, Astoret, diosa de los sidonios, a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto, o sea, un lugar de adoración, pero no para Dios, el Señor, sino para ¿quién? A Quemos, un lugar alto a Quemos, un dios pagano, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Sigamos allí. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de
tu hijo. Dejemos hasta allí. Salomón es muy recordado y reconocido por su sabiduría. Un día llegaron dos mujeres llorando, las dos, y trajeron un niño pequeño, un niño, y una decía, ese es mi hijo, y la otra decía, ese es mi hijo. La una decía, yo fui la que lo parí, la otra decía, no, yo fui la que lo parí. Cada una alegaba que ese era su hijo. La una decía, no, ese hijo es mío. El hijo de ella es el que está muerto. Porque coincidieron en tener los niños juntamente. Y mientras ella dormía, por estar dormida, se acostó sobre su hijo así. No sé si fue de espalda o digámoslo de frente. No sé, en todo caso se acostó y el niño murió. Pero como el otro niño estaba cerca, entonces ella lo cogió y dijo, no, este es el mío y el muerto es el tuyo. Qué dilema ese. ¿Y cómo hace uno para saber cuál es la verdad si no había prueba de ADN en ese entonces? Si no había cámaras de vigilancia y nadie estuvo presente. ¿A quién le cree uno? Le llegó este problema a Salomón y dijo, uy, ahorita yo qué hago. Como dijo el cojo, ¿y ahora para dónde cojo? ¿Yo qué voy a hacer? Y Dios le prendió el bombillo y dijo, Salomón, me traen una espada. Y le trajeron una espada. Y cogieron al niño, lo levantaron y dijo, lo parten por la mitad. Y la mitad se la dan a una y la otra mitad se la dan a la otra. Y una de esas que decía que era la mamá, habían dos que decían que era la mamá. Una de ellas dijo, ni para ella ni para mí, que lo partan. La otra dijo, no le hagan nada a ese niño, no lo partan por la mitad, que se lo den a ella. Prefiero que se lo den a ella, no le hagan daño, déselo a ella, que ella se quede con el niño. Entonces Salomón ahí entendió quién era la mamá. ¿Cuál era la mamá? La que dijo, no maten al niño con la espada, no lo corten por la mitad. Entonces Salomón dijo, al niño se lo dan a la mujer que dijo que no lo corten a la mitad, porque a ella le dolió. La otra no lo parió, no le dolió, a ella no le duele si lo cortan a la mitad o no. Désenlo a ella es la mamá. Y así era, esa era la mamá. Entonces Salomón fue reconocido por una gran sabiduría. Pero le cuento que esa sabiduría no fue siempre. A Salomón el poder, la fama y las riquezas, hermano, lo desviaron por el mal camino. El que no tiene y llega a tener, loco, se quiere volver. Para aquellos que no tienen el control al poder. Resulta que Salomón empezó a tener las costumbres paganas de los otros reyes. Los otros reyes allá en el Medio Oriente, y todavía, ¿no? Culturalmente. ¿Qué tienen los reyes en el Medio Oriente? Los reyes. ¿Ellos qué tienen? Los ricos, ¿no? ¿Qué tienen ellos? Harén. Tienen un harén de mujeres. Tienen muchas mujeres a su servicio. Y para ellos eso es normal. No, eso no es normal. Para una Eva, Dios le dio un Adán. Y para un Adán, una sola Eva. Pero culturalmente, el hombre ha tomado prácticas que son contrarias a los principios de Dios. Y así sea cultural, eso es pecado. Es pecado. Y entonces Salomón vio que los demás reyes tenían harenes de mujeres. Y él dijo, ¿y por qué ese rey tiene tantas mujeres y yo solamente con una sola mujer? No, yo también necesito, yo también igual necesito mujeres. Se consiguió 700 esposas. Y dijo, no, eso es muy poquito, muy poquito. ¿Qué harén tan pequeño? 700 mujeres, no, eso es muy poquito. Otras 300 más, concubinas. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? 1000
mujeres en todo su tiempo, 1000 mujeres. Lo que te decía, no pueden con una, hermano. O mejor dicho, no podemos con una. Va a poder con 1000. Mire, Salomón, el Señor, dentro de la ley de Moisés estaba que los hombres no se juntaran con mujeres extranjeras, porque ellas iban a inclinar su corazón hacia el paganismo, a la idolatría. Eso estaba dentro de la ley de Dios. ¿Y qué hizo Salomón? Quebrantar la ley de Dios, consiguiendo mujeres extranjeras. Y cuando ya era viejo, todas estas 1000 mujeres le inclinaron su corazón al paganismo, a la idolatría. Por ejemplo, aquí nos habla en los versículos 4 al 8 que Salomón se prostituyó espiritualmente hablando. Edificó un altar alto de adoración a Quemos en tierras de Israel. Quemos era el dios pagano de los moabitas. Edificó un lugar alto también a Moloc, que era un dios pagano de los amonitas. Y lo mismo hizo según la creencia de todas sus mujeres. O sea, las mujeres amonitas lo llevaron a adorar a estos dioses falsos. Las mujeres moabitas lo llevaron a adorar a estos dioses falsos. Pero también las otras mujeres de diferentes pueblos, de diferentes reinos, llevaron el corazón de Salomón a levantar lugares altos de adoración a dioses paganos, a dioses falsos. Eso es lo que dice allí el versículo 8, ingeniero. Versículo 8. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. O sea que espiritualmente Salomón se prostituyó. Se prostituyó Salomón. Esto fue lo que hizo. ¿Qué provocó esto? ¿Qué es lo que trae la desobediencia a los principios de Dios, a los mandatos de Dios? ¿Qué es lo que trae la desobediencia? Deuteronomio 28:15, ¿qué trae? Maldición. Dice, correrán y te alcanzarán. Mateo 28:15. Bueno. ¿Qué trajo? Mire, versículo 9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová su Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. ¿Qué produjo la desobediencia con respecto a Dios en la vida en Salomón? La ira de Dios. La ira de Dios. Se enojó el Señor contra Salomón. Lo he bendecido. Le he dado un reino, su reino se ha extendido, le he dado paz con sus enemigos, le he dado riqueza, le he dado una familia, le he dado bendición. Y ahora me desobedece y en vez de arrepentirse sigue en desobediencia, sigue en esa vida de pecado, se prostituye espiritualmente. Encendió la ira de Dios Salomón. ¿Qué más pasó? Fue quebrantado su reino. Fue quebrantado su reino. Eso fue lo que el Señor le dijo a Salomón. Dice así el versículo 11. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. El Señor le debilitó su reino, le quebrantó su reino. Y por amor, dijo, por amor a David tu padre, que me fue fiel, que caminó en mis principios, y por amor a David tu padre, con el cual yo hice un pacto, el reino lo quebranto en tus manos, pero verá el resultado tu hijo. ¿Y cómo se llamó el hijo de Salomón? Roboam. ¿Y qué le pasó a Roboam? Hermano, empezó a gobernar ya un reino dividido, porque el reino de Israel se rompió, se quebrantó. El reino del norte, que tenía 10 tribus, el primer rey del reino del norte o de Israel se llamó Jeroboam I, y el reino del sur, que gobernó Roboam, el hijo de Salomón, Roboam, y a él le quedaron las otras 2 tribus.
la de Judá y la de Benjamín. Las otras estaban allá. Y la tribu levita, ellos no tenían territorio. O sea que los levitas estaban acá y allá. Iban acá y allá porque ellos no tenían tierra. Su porción era Jehová. Bueno, ¿cuánto están entendiendo? ¿Qué le hizo el Señor? Le quebrantó su reino. Esto fue causa de la desobediencia. ¿Qué más le hizo el Señor? Mire, se levantaron enemigos contra Salomón. Vamos a verlo. Versículo 14. Versículo 14. Dice así: y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad, edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Dios le levantó enemigos a Salomón. Fue el mismo Dios. ¿Y sabe por qué le levantó los enemigos? Por la desobediencia. Uno de esos enemigos, ¿cómo se llamaba? Hadad, versículo 14. Era edomita. Sigamos allí. Versículos 23 al 25. Dice así, de Primera de Reyes 11. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo, Hadad-ezer, rey de Soba, y había juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron allí y le hicieron rey en Damasco. O sea que este fue uno de los enemigos que Dios le levantó a Salomón por desobediencia. Y este hombre, ¿cómo se llamaba? Dice la palabra del Señor, Rezón. Y Rezón fue tan poderoso que aún lo hicieron rey de Siria en Damasco. O sea, un rey poderoso. Este también se levantó contra Salomón. Sigamos allí, versículo 26. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereba, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. O sea, el Señor le levantó enemigos afuera del reino, pero también le levantó un enemigo dentro del reino. ¿Cómo se llamaba ese enemigo? Jeroboam, enemigo de Salomón, ¿no? Y de su reino. Y este fue el que quedó como rey del norte y de Israel, Jeroboam 1. Jeroboam 1 porque hay varios Jeroboam. Este es el primero, Jeroboam. Ah, bueno. Mire, la desobediencia. Su reino fue quebrantado. Se levantaron enemigos. ¿Y usted quiere saber qué pasó con Salomón en sus últimos tiempos? Entonces le invito para que lea el libro de Eclesiastés. Salomón a lo último, ya en las últimas, ya para morirse, reconoció que no hay nada que se pueda comparar con el reino de Dios, que todo es vanidad, que todo es vanidad. Eso está en el libro de Eclesiastés. Vamos allí. Ese no está, ingeniero, este salió aquí, fluyó aquí en la enseñanza. Eclesiastés capítulo 12, versículos 12 al 14. Eclesiastés 12, 12 al 14. ¿Qué pasó con Salomón? Porque terminó muy mal y Dios lo castigó y le vino maldiciones a él, maldiciones que le alcanzaron. ¿Qué pasó con Salomón al final? Dice así. Leamos el 9 y luego del 12 al 14, versículo 9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Pregunto, ¿de quién está hablando? ¿Quién es ese predicador que dice allí? Salomón. Estos son los últimos días de Salomón, versículos 12 al 14, ahí están los últimos días. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. Dice, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos,
porque esto es el todo del hombre. Dejémoslo hasta allí. El hombre que escribió los proverbios, el hombre que es reconocido por su sabiduría, el hombre que escribió Eclesiastés. Este hombre, mi amado, que fue un escritor. Y este hombre dice, el fin de todo discurso es este. ¿Quién lo dice? Un hombre que escribió, un hombre erudito, un hombre sabio. Y al final, cuando él recibió las consecuencias de su desobediencia, él está diciendo, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El Señor le tocó que sacar la mano y darle ¿qué? Darle pao pao. Sí, Señor. A los hijos hay que ponerle límites. Una sociedad sin límites es una ciudad anárquica donde cada uno hace lo que quiere y las consecuencias son graves. El semáforo en rojo, ¿qué nos está diciendo? Es un límite. Pare. Si sigue, entra a un estado de peligro y de muerte. ¿Y qué hacemos los seres humanos? No obedecemos las leyes de Dios, los principios de Dios. Quiero hacer lo que yo quiera, no necesito de Dios, y entonces se pasa el semáforo en rojo. Lo del semáforo en rojo es un simbolismo, ¿no? Y hacemos lo que nosotros queramos y nos apartamos de Dios y creemos que no necesitamos de Dios. Las criaturas levantándose contra el Creador. Entonces luego vienen las consecuencias. Mire, a Salomón esto le causó desgracias, le causó dolor, recibió consecuencias negativas, la maldición le llegó, pues lo que te expliqué. Y a lo último Salomón dice y resume: un hombre con mucha sabiduría y poder y con mucha riqueza y con mucho poder en medio de la sociedad, porque era el rey. Y este hombre con todo eso está diciendo: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pero el hombre ha convertido al dinero en su todo. El hombre ha convertido al éxito personal en su todo. El hombre ha convertido al ateísmo en su todo. El hombre ha convertido al no caminar en Dios en su todo. O sea, el hombre ha escogido el todo, que no es el todo, y que lo lleva a la desgracia, a la muerte y a la condenación eterna. Eso es lo que el hombre ha escogido. Pero el todo del hombre verdaderamente es temer a Dios. ¿Y qué más? Y guardar sus mandamientos. O sea, Dios nos pone límites y nos dice: hasta aquí llegas. La Biblia nos enseña de los borrachos. Dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. ¿Cuántos matrimonios se han divorciado, se han separado por causa del borracho? Varios. Es que, hermano, eso no es fácil. A toda hora borracho y dele, y la plata se pierde. Llega el caucho, estira, ¿y qué le pasa a ese caucho muchas veces? Se revienta, hermano. O el hombre o la mujer adúltera le perdona a uno: mi amor, es que fue con el lechero. Bueno, pues, mi amor, perdone pues con el lechero. Y luego: ay, qué pena, mi amor, con el panadero. Bueno, mi amor, no sé. Mi amor, y es que qué pena el rapitendero. Bendito es el Señor. Y luego no, que el plomero. Bendito sea el Señor. Pues llega un momento, mi amado, que aún hasta por la dignidad propia del ser humano tiene que tomar decisiones aún difíciles, porque aún hasta para la salud. Imagina un hombre adúltero y perdón. En la calle no se sabe, hermano, cantidad de enfermedades. Es un peligro, mi amado. Por eso siempre la voluntad de Dios en el matrimonio es que seamos fieles el uno al otro para siempre, mi amado, para siempre. Ahora, si le fallaste a tu esposa, pídele perdón a Dios y apártate, porque Dios es bueno y para siempre, ¿qué es? Su misericordia. Y vamos a luchar por ese hogar y vamos a luchar por ese matrimonio. Y si hay que perdonar, se perdona, pero hay que, hermano, enderezar los pasos. ¿Cuál es el problema? Que no queremos enderezar los pasos, pero queremos seguir teniendo
La bendición, no. Y con el Señor hay que caminar como derecho. Y si de pronto nos torcemos, hay que pedirle perdón al Señor y volver a caminar como derecho. Si nos caemos, ¿qué tenemos que hacer? Levantarnos. Porque la iglesia es un lugar de restauración, no de condenación. No, Dios nos guarde. Estamos para restaurar, para vivificar. Entonces mire los enemigos que se levantaron contra Salomón y su reino por causa de la desobediencia. Pero también un hombre obedeció, un ejemplo de un hombre que obedeció. Segunda de Reyes capítulo 5. Este es muy famoso también. Así que mi amado, gózate con tu esposa, con tu esposo. Seguimos adelante con ese hogar, fieles a Dios, fieles el uno al otro. Y de esa manera, hermano, tenemos un matrimonio de bendición. Amén. Bendito es el Señor. Segunda de Reyes 5, versículos 1 al 14. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón. ¿Cómo era este hombre? Grande, pero no de estatura. No, era un hombre grande en sentido de poder, de influencia. Era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Este hombre era un valiente, pero tenía un problemita, casi nada. Era valeroso, pero ¿qué? Pero leproso. Diga conmigo, vida perfecta no hay. No, vida perfecta no hay. O sea, si a usted le dijeron, conviértase a Cristo y se le acaban todos los males y su vida va a ser una vida color de rosa, le mintieron, lo engañaron si a usted le predicaron ese evangelio. No, en Cristo Jesús, claro, tenemos el mayor regalo, que es la salvación y la vida eterna, y con eso, hermano, qué bendición, y es más que suficiente. Pero en Cristo Jesús, en medio de este mundo, tenemos dificultades, tenemos problemas, pasamos por tiempos de prueba, pasamos por desiertos, ¿o no? Claro, pasamos por tiempos de debilidad también. O sea, ser cristiano no es ser perfecto, eso es mentira. ¿Quiénes somos los cristianos? Seres imperfectos que estamos buscando a un Dios perfecto. ¿Qué somos los cristianos? Pecadores arrepentidos que creemos en Dios y buscamos su misericordia. Eso es otra denominación de lo que es ser cristiano. Ser cristiano no es ser perfecto. Hermano, si usted de pronto me ve a mí de una manera muy, ¿cómo le digo yo? Muy personal, en mi obrar aquí en la iglesia, si usted se centra en solo verme errores, ¿usted qué va a ver en mí? Errores, los va a ver, es obvio, porque yo soy un ser humano de carne y de hueso, así como usted. O sea, al igual que usted, soy un ser humano con errores, con fallas, que reconocemos que necesitamos de Dios y que estamos buscando del Señor y que Él nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Versículos del 1 al 5, estamos allí y seguimos. Versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Es de la tierra de Israel. Si notamos, Naamán era un hombre inclinado al Señor, aunque era general del ejército del rey de Siria, extranjero. Porque dice que por medio de él el Señor dio grandes victorias a Siria. O sea, Naamán era un hombre inclinado al Dios de los israelitas. De hecho, el único Dios verdadero. Naamán era un hombre grande, Naamán era poderoso, Naamán era un hombre con plata, mi amado. Naamán era rico. Pero aparte de riqueza económica, Naamán tenía un poder de la influencia. Dice que era grande delante del rey. Y el rey lo tenía en alta estima. O sea que este era un hombre poderoso. Era el general del ejército del rey de Siria.
Un hombre valiente, pero no hay vida perfecta, como te decía. Valeroso, pero leproso. Valeroso, pero leproso. Y resulta que de esas incursiones que hacía el rey de Siria allá en tierras extranjeras, tomaron cautiva a una muchacha, a una joven israelita, y esa joven israelita terminó en la casa de Naamán. Y esta muchacha servía a la esposa de Naamán. O sea, ella terminó viviendo en la casa de Naamán. Pregunto, ¿cosas de la suerte? ¿Porque el chance cayó en impar? ¿Porque el baloto cayó en par? No, porque había un propósito de Dios. Y cuando yo hablo del propósito de Dios, mi amado, vemos la mano del Señor obrando en su propósito. En el libro de Miqueas nos habla que el Salvador del mundo iba a venir de Belén. De Belén. Que allí iba a nacer, no a criarse, pero sí a nacer. Usted, por cierto, ¿usted de dónde nace o dónde se cría? ¿Será que sí? Hay unos que dicen que no, que uno no es donde nace, sino que donde se cría. Bueno, eso ya no es palabra de Dios, ahí cada uno que piense lo que quiere, no hay problema. Mire, usted habla de Jesús y usted no dice Jesús de Belén, sino que dice Jesús de Nazaret. En el caso de Jesús, él se crió, fue en Nazaret, allá en Galilea, pero nació en Belén. ¿Por qué nació en Belén? Porque así estaba escrito. El profeta Miqueas, casi un poco más de 700 años lo profetizó el profeta Miqueas, que el Salvador del mundo, el Mesías, iba a nacer en Belén. Y cuando ya María estaba con su barriguita ya bien gordita, bien grande, resulta que Herodes, mire, 700 y pico de años después de la profecía, Herodes, el rey, le dio por dar una orden de empadronarse cada uno en su ciudad natal, o sea, de donde nació. Y José, aunque vivían en el norte de Israel, ellos no eran del norte de Israel, ellos eran del sur de Israel. Entonces, ¿qué les tocó hacer a ellos? Devolverse con María, así ya a punto ella de dar a luz, devolverse con María a empadronarse allá a Jerusalén. Pero resulta que antes de Jerusalén se encontraba Belén. Belén es como decir hoy día una vereda, un corregimiento de una ciudad importante. Entonces los que venían del norte tenían que pasar por Belén y luego ya llegaban a Jerusalén. Y resulta que María, llegando a Belén, ¿sabe qué le empezó a dar? Los dolores de parto. Ella, ay, Dios mío, ya voy a dar a luz, José. Este niño se está viniendo. Ya estoy que doy a luz, José. Haz algo, José. Pero ponete pila, José. Y José empezó a mirar a ver un hotel, una posada, y todo estaba ocupado. Claro, todo el mundo estaba, hermano, de aquí para allá, de allá para acá, todo estaba ocupado. Y entonces José dijo, aquí está ocupado, acá está ocupado, acá ocupado, acá ocupado, ¿qué hago? Y pasó por allí y vio un establo. ¿Qué hay en los establos? ¿Qué posan en los establos? Los animalitos domesticados. Y vio un establo y dijo, pues, de que para en la calle, para de parir, ¿no? No detenerse. De que vaya a parir en la calle, mejor que pues dé a luz aquí al niño en este establo. Y entonces entraron a ese establo y allí, en ese humilde pesebre, nació Jesús, el Salvador del mundo. Pregunto, ¿cosas de la suerte? No. La mano del Señor estaba guiando a José y a María, y precisamente le dieron los dolores en Belén para que se cumpliera la palabra que Dios se había dicho por el profeta Miqueas 700 y pico de años atrás. Oh, hermano, yo cuando veo eso digo, Dios mío, o sea, Dios es, hermano, Dios es real, Dios es maravilloso. Para Dios no hay nada imposible. Una de esas muchachas israelitas
que cuando incursionaron, la trajeron a tierra de Siria, terminó en la casa de Naamán, sirviendo a la esposa de Naamán. Y esa mujer le dijo: mi señor, si va a Israel y pide al profeta para que el profeta ore a Dios, Dios lo va a sanar. El profeta orará y recibirá sanidad, mi señor Naamán. Dígale a Naamán, mi señora, dígale a su esposo que vaya a Israel. Allá hay un profeta, que oren por él y él se sanará. Y Naamán escuchó lo que su esposa le dijo. Entonces, ¿qué notamos aquí? Debemos estar prestos a escuchar y caminar en la palabra de Dios. Naamán era un hombre poderoso y muy rico, pero él fue presto a escuchar la voz de Dios, que vino a través de su esposa. Pero su esposa se lo dijo porque la raíz era la muchacha que le servía a la esposa de Naamán en su casa. Él no dijo: ay, esta criada, ¿qué se cree pues? Ahorita, ¿qué se cree usted, mija? ¿Que va a venir acá a darnos órdenes? No, él no fue así. Fue una persona humilde. Es que la humildad no depende del dinero. Hay ricos humildes y hay pobres de lo orgullosos hasta no dar más. La humildad es una actitud ¿de qué? De corazón. Diga: Dios me va a prosperar, pero siempre seré humilde. Eso sí. ¿Se acuerda del pastor, no? Acuérdese, bueno. Mire, este hombre con todo el poder y también su esposa con todo el poder, apenas escucharon que en Dios había sanidad, ellos fueron prestos, fueron humildes, fueron sencillos, fueron prestos. Y Naamán, hermano, fue y le habló al rey y le dijo: rey, mi criada que sirve a mi esposa me dijo esto y esto y esto, y yo quiero ir a tierra de Israel. Y el rey le dio el permiso, y el rey le dio oro, plata, vestidos para llevárselo al profeta. Pero ¿qué pasó? Sigamos allí, versículos 6 y 7 de Segunda de Reyes 5, 6 y 7. Dice así: tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. ¿Qué nos enseña esto? El hombre está imposibilitado ante circunstancias que la vida nos plantea. Sí, señor. El rey de Siria le colocó una carta para que se la enviara al rey de Israel, como debe de ser, ¿no? Digamos que hay términos diplomáticos, así se maneja. Le envió la carta al rey de Israel y en esa carta le decía: bueno, envío a ti mi siervo Naamán, mucho cuidado con él, que él es la niña de mis ojos, y por favor me haces, me le sanas de la enfermedad de lepra. Óigame, y el rey de Israel coge la carta, lee y dice: ¿y yo cómo voy a sanar a un hombre de lepra? ¿Cómo voy a sanar a un hombre leproso? Yo no, ni médico soy. Y así hubiera sido médico. La lepra en esos tiempos no era curable, no había medicina que la curara. El que era leproso moría leproso, a no ser que el Señor hiciera un milagro. Y entonces el rey de Israel, él pensó y dijo: es el rey de Siria, lo que quiere es pelear conmigo, y entonces está buscando una excusa para agarrarse conmigo y pelear. Porque ¿cómo me manda a mí, a su general del ejército que tiene lepra, que yo le sane? Él dice: yo no soy Dios. Pregunto, ¿la respuesta del rey de Israel era correcta? Claro, mi amado. Yo no soy Dios para sanar a alguien. Yo no soy Dios ni para quitar la vida ni para darla. ¿Yo cómo le voy a sanar a ese hombre? O sea, él sí creyó y digámoslo con un asidero de creer que en verdad lo que estaba buscando era guerra. Él no pudo y no podía sanar ¿a quién? A Naamán de la lepra. Digo, no soy Dios ni para dar la vida ni para quitarla. ¿Yo cómo le voy a sanar? Y así nos pasa, mi amado. Muchas veces, no pocas, muchas veces a nosotros la vida nos plantea situaciones en las cuales estamos
imposibilitados. No podemos. Diga, mis fuerzas, yo no puedo. Pero con Dios todo es posible. ¿Cuánto lo creen? Así es. En nuestras fuerzas no podemos. En nuestras fuerzas no podemos, pero para Dios no hay nada imposible. Versículos 8 al 12 de Segunda de Reyes 5. Dice así: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán, ¿qué pasó con Naamán? Se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, o sea, el profeta Eliseo, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, allá en Siria, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? ¿Y qué hizo Naamán? Y se volvió, y se devolvió ¿cómo? Enojado. Recordemos que este era un hombre de la alta sociedad. Estaba acostumbrado que la gente pues le rindiera ese homenaje, esa honra, el tapete rojo. Era un hombre halagado, aplaudido. Y resulta que el rey de Israel dijo: bueno, yo no soy Dios para sanar a nadie, no soy Dios. La noticia le llegó al profeta y el profeta dijo: venga, que me lo traigan a mí, yo oro a Dios y Dios les sana. Que vengan y vean que hay Dios, hay profeta en Israel. Y Naamán, con toda la pompa, con todo el ejército que vino con él, fue a recibir ¿a quién? Fue a donde el profeta Eliseo, a su casa. Y cuando Naamán, el general del ejército, llega a la casa de Eliseo, óigame, Eliseo ni siquiera va y lo recibe, ni siquiera lo saluda. Él manda a uno de la casa, un mensajero, y se ve como que llegó Naamán. Por ahí escucho sus caballos, escucho gente. Ese es Naamán, que le dije que viniera. Decirle que vaya y se meta al río Jordán y que se zambulla 7 veces y listo, ya con 7 veces queda sano. A la 7ª vez ya está sano. Que vaya, dígale. Resulta que ni siquiera sale Eliseo, el profeta, y no que manda un siervo. Y el siervo le dice: vea, señor Naamán, que vaya y se meta al río Jordán 7 veces y listo, que ya queda sano. ¿Y qué pasó con Naamán? Se enojó y dijo: pero ¿cómo así? Oiga, yo, Naamán, el general del ejército, el hombre de alto turmequé, ni siquiera sale a saludarme. Y me dice que vaya y me meta 7 veces a un río sucio. Cuando allá en Siria, en mi tierra, Abana y Farfar, ríos de Damasco, eso es un agua maravillosa, unos ríos espectaculares. Pues de venirme a meterme acá a un río de aguas sucias, mejor me meto en mis ríos que son limpios. Mire, la palabra de Dios nos confronta y nos muestra lo que hay en nuestro corazón. La palabra de Dios confrontó a Naamán, al general del ejército, al hombre de mucho poder e influencia y de grandes riquezas. Lo confrontó. La palabra de Dios nos confronta. Cuando leemos la palabra de Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios nos confronta y nos dice: estás en esto equivocado, estás obrando mal. La mentira se ha convertido en algo diario en tu vida. Ten cuidado con eso. Ojo, que te estás enfriando espiritualmente. Lo mismo es ir a la iglesia que no ir. Ya ni te falta ir a la iglesia. Ojo con eso. ¿Qué hace la palabra de Dios? Nos confronta. Nos confronta. A Naamán la palabra de Dios lo confrontó. Sacó lo que había en su corazón. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Saca lo que hay en nuestro corazón que es malo.
La gente muchas veces dice, ya está yendo allá a la iglesia, pues allá te lavaron el cerebro. Y hasta razón tienen, porque bien sucio estaba ese cerebro con una cantidad de cosas que al Señor no le agradaban. Y no solamente el cerebro, sino el corazón y los pies, porque caminábamos en cosas torcidas. El Señor sí nos lavó, y no solamente nos lavó, sino que nos hizo nuevas personas. Usted es uno antes de Cristo y otro después de Cristo. ¿Cómo sabemos si alguien realmente se convirtió? ¿Usted cómo sabe si usted es un cristiano de verdad? ¿Usted sigue igual antes, igualito antes de llegar a la iglesia? Si es igualito, usted no se ha convertido. ¿Usted cambió? ¿Usted dejó lo que a Dios no le agrada? ¿Usted está haciendo ahorita lo que a Dios le agrada? Entonces usted sí se ha convertido. La palabra de Dios confrontó a Naamán, y Dios a través de su palabra te está confrontando a ti y a mí. Pero gloria a Dios que la palabra de Dios nos confronte. Es importante. ¿Qué pasó? Y aquí terminamos, versículos 13 y 14. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Versículo 14. Y aquí terminamos. Entonces él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño. ¿Y quedó cómo? Y quedó limpio. Mire, este hombre, la palabra de Dios lo confrontó. Y en el corazón de Naamán, aunque tenía actitudes de humildad, también porque era un hombre de la alta sociedad, tenía actitudes de orgullo y de altivez. Pero si nota, sus criados, o sea, sus soldados, sus criados, le dijeron: venga, Naamán, si a ti el profeta te hubiera dicho una gran cosa, ¿no la harías? Y él dijo dentro de sí, Naamán, ¿no? Sí, de hecho había traído oro y plata para el profeta Eliseo. Él no la recibió, el profeta no la recibió. Pues sí, claro, al punto que llevó oro y plata, riqueza, para dársela al profeta, vestidos lujosos. Y los criados le dijeron: padre. O sea, que mire que Naamán era un hombre cariñoso, era un hombre muy amoroso con su gente de alrededor, con sus criados, con sus trabajadores. Eran sus criados, sus empleados. Pero sus empleados le están diciendo padre, o sea, era amoroso, pero tenía tintes de orgullo. Y por el orgullo fue que dijo: no, señor, yo no me voy a bañar en ese río, mejor me voy para los ríos de mi tierra, que son mejores. Pero los mismos criados, mire, el mismo criado, ¿de dónde vino la luz para Naamán? ¿De dónde vino la luz primeramente? De una criada. Y ahorita, cuando le salta el orgullo a Naamán, ¿de a dónde vuelve a salir esa luz? De los criados. Y él obedece a la criada, la que le sirve a su esposa, y le obedece a sus criados, que le sirven a él. O sea que Naamán, aunque por causa de su pompa y de su poder, eso lo enorgulleció, era también un hombre que estaba presto a escuchar y demostraba humildad. Y él dijo: pues sí, ustedes, mis hijos, o sea, mis criados, tienen razón. ¿Y qué hizo Naamán? Se fue al río Jordán. Cuando nos vamos para Israel, ¿cuánto nos vamos para Israel? De vacaciones. 15 días, una semanita y nos devolvemos. Cuando nos vamos para Israel, usted va a ver que las aguas del río Jordán no son unas aguas espectaculares, no son cristalinas, no. De hecho, en ese entonces no había el servicio de alcantarillado que hoy día existe. Usted sabe a qué me refiero. Las aguas de Jordán no eran tan maravillosas como otros ríos que sí tenían alta, buena fama. Y Naamán fue y dijo: voy a obedecer. Y cogió una vez, 2 veces, 3 veces, zambullido 4 veces, 5 veces, 6 veces, y dijo: no veo nada, sigo leproso. Pero el profeta dijo 7 veces. 7ª vez, y cuando se zambulló la 7ª vez y salió del río, de las aguas del río Jordán, ¿qué le pasó a su cuerpo?
se sanó de la lepra. Dice que su cuerpo, su carne era la carne de un niño y quedó limpio. ¿Cómo era la piel de Naamán después de que obedeció la palabra de Dios? Como de un niño. ¿Como quién? Como mi rostro, para que me entiendan. Mucha fe, ¿no? Alguien era así, la de un niño, pero un niño viejo. Como la carne de un niño. Imagínense el milagro de Dios en Naamán, un hombre ya mayor, viejo, y le quedó la carne, su carne como un niño después de tener lepra. ¿Qué trae la obediencia? Bendición. ¿Qué trae la obediencia? Colócate en pie y vamos a orar. Mi amado, vamos a obedecer la palabra de Dios. Nos va a pasar lo de Naamán, le quiero decir. Nos va a pasar lo de Naamán. La palabra de Dios nos va a confrontar y vamos a decir, pero ¿por qué tengo que obedecer, ir al río Jordán y zambullirme 7 veces? ¿Por qué? Más bien yo escojo otro río, más limpio, más grande, mejor, más accesible. ¿Por qué? Muchas veces en nosotros va a venir la incredulidad y va a haber deseo de no obedecer, pero tenemos que ser abnegados y caminar en la obediencia de la palabra del Señor nuestro Dios. Tenemos que hacerlo de Naamán. Le vino esto, no voy a hacerlo, pero luego entendió que era importante obedecer a Dios, honrar a Dios antes que a los hombres, y terminó obedeciendo, y en la obediencia vino la bendición. ¿Qué sería de mí, Señor Jesús? Vamos a adorar al Señor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío. Tendría un vacío en mi corazón. Vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy? Cántale a Él. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Y qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo
siervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, oh Señor Jesús, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Padre amado, nosotros sin ti no somos nada y no somos nadie, porque se cumple lo que dice tu palabra: apartados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Podemos tener las riquezas del mundo juntas en nuestras manos, podemos tener la fama y el poder acumulado en nosotros, podemos tener el éxito personal, pero si no tenemos a Cristo, si Dios no está con nosotros, no hay nada. Estaríamos perdidos y muertos en vida. Pero en vida, así como Naamán, reconocemos la necesidad de Dios. La lepra simboliza el pecado en la Biblia. Y Naamán reconoció que necesitaba obedecer la palabra de Dios, y la palabra de Dios lo confrontó y le dijo: sí, tienes tinte de humildad, pero también eres orgulloso, Naamán. Pero volvió otra vez a aflorar la obediencia a la palabra de Dios en Naamán, cuando fue confrontado y fue guiado tanto por su criada como por sus soldados, por sus criados. Y Naamán decidió obedecer la voz de Dios. Y aunque no quería, y así nos pasa a nosotros, escúchame bien, así nos va a pasar. No vamos a querer obedecer la palabra de Dios y le vamos a decir al Señor: no, yo no quiero hacer eso. Pero el Espíritu de Dios nos hace entender la bendición que es obedecer la voz de Dios. Y nos vamos a inclinar a obedecer la palabra de Dios, así como Naamán. Y cuando Naamán obedeció la voz de Dios, 7 veces se zambulló en el río Jordán. Y a la 7ª vez, cuando se salió del agua, su lepra había desaparecido. Y su carne, siendo un hombre ya de edad, y lo peor aún, la lepra por tantos años, su carne era una carne como de la piel de un niño. Qué cosa tan impresionante. Así es la obediencia, mi amado. Las bendiciones te alcanzarán. Dios abrirá las puertas de los cielos, y en esta tierra caminarás con cielos abiertos, y Dios derramará lluvias abundantes de bendición, porque tú y yo caminamos en obediencia a la palabra de Dios. Si no obedecemos lo de Deuteronomio 28:15, entonces vendrán a ti estas maldiciones y te alcanzarán. Pero hemos creído tu palabra y vamos a obedecer tu palabra, porque sin ti, Señor, sin ti no podemos. Apartados de ti nada podemos hacer. Hable con Dios, comprométase con el Señor, no conmigo. Yo necesito también comprometerme con Dios. Hable con el Señor y dígale: Señor, voy a caminar en tus principios, voy a obedecer tu ley, tu palabra, voy a poner fe y a inclinar mi corazón a la voz de Dios. No importa que el mundo diga lo contrario, no importa que el mundo va
en contra de los principios de Dios, diga: yo voy a obedecer a Dios. Gústele al mundo o no le guste, no me interesa. Me interesa lo que Dios dice de mí. Y Dios dice de mí que obedezca su palabra, y eso es lo que voy a hacer. Diga: yo voy a obedecer la palabra de Dios. Diga conmigo: Dios no será para mí solamente un Dios bombero. Diga: Dios será para mí mi Señor, mi amo, mi Rey. En mi vida se hace la voluntad de Dios. Gracias. Canta conmigo, iglesia. Canta conmigo, iglesia. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Así es, somos sin Dios. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Así es, Señor Jesús. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Mi amado, la gracia y la misericordia de Dios nos cobijan y van con nosotros. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe a ser obedientes a la voz, a la palabra de Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo. Amén y amén. Denle ese fuerte aplauso a Jesucristo, el Señor, el Rey de gloria.